Santi, ¿cómo va esto para pasarlo? Así. Derecha e izquierda, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Estoy muy contenta de estar hoy aquí, la verdad, porque hay mucha gente, estáis muchas personas a las que quiero y es una alegría también pues volver hoy aquí a congregarnos en Sanse. Y esta mañana lo que os quiero hablar es sobre un capítulo de Números que se encuentra en el capítulo 21, porque en este texto llevo reflexionando todo el confinamiento, digamos, ¿no? Como ha dicho David antes, es una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora con todo el tema de la pandemia. Entonces, vamos a leer en Números, hemos leído el capítulo 20 y vamos a continuar con el capítulo 21. De acuerdo, la predicación va a estar basada del versículo 4 al versículo 9. Vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Se ve más o menos? Sí, ¿no? El pueblo de Israel había estado vagando por el desierto durante 40 años. Lo sabemos, ¿verdad? Habían salido de Egipto, 40 años por el desierto, y ahora por fin tenían frente a ellos la tierra prometida. Por fin, una tierra de leche y miel, una tierra de pastos verdes, y estaban a esto de poder acceder a ella y de poder alcanzar aquello que tanto habían deseado. Pero sabéis qué es lo que pasó, ¿verdad? Estaban precisamente... Esto tiene... Tiene puntero rojo, sí. Si no, me voy hasta allí y lo señalo. Estaban en Cádiz, ¿de acuerdo? El pueblo estaba en Cádiz, en el puntito verde, y tenían que acceder a la tierra prometida que estaba ahí en Canaán. Mandaron a los 12 espías, entre ellos estaba Josué y Caleb, para ver un poco, reconocer la tierra, para ver cuáles son los peligros que había allí. ¿Os acordáis que regresaron? ¿Y qué es lo que dijeron los espías? ¡Ay, estos hombres, qué altos son, qué fuertes son! No vamos a poder acceder porque tenemos miedo de que nos hagan algo. No queremos entrar en la tierra prometida. Se rebelan contra Dios y se rebelan contra la promesa de Dios. Solamente Josué y Caleb, solamente dos, están de acuerdo con poder entrar y poder acceder allí. Y Dios les castiga. En Números 14, 34-35, que se nos narra este acontecimiento, dice unas palabras muy duras de parte de Dios. Dice, esto diciéndoselo Dios a los israelitas, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Terribles palabras, de verdad, terrible. Ya no iban a entrar en la tierra prometida, después de todo lo que habían pasado. Es más, Dios les dijo, como el amalecita y el cananeo están en aquella tierra, en aquel valle, volveos mañana, salid al desierto de nuevo, camino del Mar Rojo, es decir, vais hacia Canaán, vais hacia el norte, dar totalmente la vuelta. Tenéis enfrente de vosotros, enfrente de vuestros ojos la tierra prometida. Habéis sido castigados, giraos totalmente y volver al desierto donde habéis estado 40 años vagando. A partir de aquí se empiezan a suceder una serie de acontecimientos catastróficos. Como hemos leído en el capítulo 20, muere María en Cádiz. En Cádiz también acontece el episodio del agua que sale de la roca, que en ese episodio Moisés y Aarón desconfían de nuevo de la provisión de Dios, porque no siguen las instrucciones que Dios les había dado. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Que vosotros no vais a conducir al pueblo hasta la tierra prometida. Vaya chasco. Luego Edom, el pueblo hermano, lo tenéis ahí a la derecha, Edom. Edom es muy curioso porque los descendientes de los edomitas eran los descendientes de Saúl,
que era el hermano de Jacob, de donde había salido la tribu de Israel. Es decir, que después de no sé cuántos años, todavía esa enemistad, que estuvimos viendo en la escuela dominical, ¿os acordáis? Todavía esa enemistad seguía presente. Israel le dice, por favor, podemos pasar por la tierra, si es que no vamos a tocar nada, solamente queremos pasar por ahí porque es un camino más corto para llegar a Canaán. ¿Y qué le dice Edom? Que no pasáis. Pero por favor, que no pasáis, no pasáis. Se trasladan al monte Or, que lo veis allí, también a la derecha. El monte Or estaba en las inmediaciones de Edom. Y allí sucede otra desgracia. Y es que de los 3 hermanos que conocemos de Moisés, María ya había muerto, Miriam, y ahora también muere Aarón. Su sacerdocio pasa a su hijo Eleazar. Está Israel 30 días llorando por la muerte de Aarón, allí en el monte de Or. Y si esto fuera poco, en el capítulo 21, dice que el rey de Arad, que estaba allí en Canaán, ve que Israel empieza a tomar uno de los caminos para ir hacia el norte y dice, uy, voy a atacarles para que no pasen por aquí. Y dice la Biblia en el capítulo 21 que tomó esclavos de los israelitas. ¿Qué hizo Israel? Clamar a Dios, como siempre hacía. Y Dios les libró de la mano de los de Arad. Entonces, este es el contexto. No está muy blanca la cosa, como podéis ver. Dice en el capítulo 21, empezamos en el versículo 4. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Es decir, tienen que tomar el camino más largo. Habían intentado ir por aquí, pero pecaron contra Dios y Dios les dijo que fueran para atrás. Habían intentado pasar por Edom para rodear el Mar Rojo y llegar por allí. Tampoco. Tuvieron que tomar el camino más largo, este camino. De todos los caminos, el más largo. Por eso dice la palabra de Dios que el pueblo se desanimó por el camino. Me pregunto si tenían motivos suficientes para estar desanimados. Sí los tenían, los hemos visto que los tenían. Dice textualmente la Biblia que el pueblo se impacientó de ánimo. Y yo cuando reflexiono en esto me parece muy fuerte, porque ellos tenían una meta que alcanzar. Su meta era llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero es que sabían que no iban a llegar. Es que eso es lo peor, no iban a llegar a la tierra prometida, porque Dios les había castigado y les había dicho que solamente llegarían a la tierra aquellos que tuvieran menos de 20 años. Entonces, ¿cómo se tendría que sentir el pueblo? Yendo por el camino más largo hacia una meta que sabían que no iban a alcanzar. Por eso habían perdido todo el valor y habían perdido toda la energía. El pueblo se había desanimado, como hemos visto en el versículo 4. El versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué es lo que viene con el desánimo? ¿Os ha pasado alguna vez, no? Perdón. La queja. Cuando estamos desanimados, lo inmediatamente posterior que viene es quejarnos. Y el pueblo de Israel se estaba quejando no solamente a Dios, sino también se estaba quejando de Moisés, de su siervo. Era una queja recurrente. ¿Cuántas veces habéis leído? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Que estábamos mejor allí? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Todo el rato se quejaban por lo mismo y ¿no sabían ya cómo terminaba esta queja? ¿No lo habían experimentado ya muchísimas veces? La queja terminaba en el castigo de Dios. ¿Por qué se seguían quejando? Además, pensaban que cuando estaban en Egipto habían estado mejor, lo que se llama la añoranza por un pasado mejor. Pero no se acuerdan que cuando estaban en Egipto estaban esclavizados. Y sí, dicen, pero es que allí al menos teníamos comida. Venga. Estaban esclavizados, no eran libres. Y no estaban en la tierra que Dios les había prometido. Y además eran completamente inconformistas.
pero en un sentido bastante peyorativo. Es decir, no se conformaban con las codornices, con el maná, decían este pan tan liviano. O sea, si esto lo dijéramos ahora con lenguaje del siglo XXI, sería algo así como, yo qué sé, qué poca cosa nos estás dando, esto no nos sirve para nada, nos das las migajas. Eran insaciables. Y textualmente dice que el pueblo decía que nuestra alma tiene fastidio. El alma. Estaban amargados. No me extraña. Era un sentimiento muy profundo que se había arraigado en su corazón y que no les permitía avanzar y que les llevaba a quejarse. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Como era de esperar, Dios les castiga. ¿Por qué les castiga? Porque se estaban quejando. Pero ¿qué es lo que revelaba esa queja? ¿Cuál era el trasfondo de esa queja? Pues la desconfianza que tenían en Dios. O sea, en realidad lo que les pasaba es que desconfiaban de Dios, todavía desconfiaban de Dios, todavía tenían falta de fe después de todo lo que habían vivido junto al Señor. Cuando habla el texto de serpientes ardientes, se refiere al dolor que infringía la serpiente en la mordedura, ¿no? que era un dolor muy fuerte. Cuando una serpiente mordía a un israelita, donde fuera, acto seguido, ¿qué le pasaba? Que moría. ¿Y qué dice el texto? ¿Que murieron unos cuantos? ¿O que murieron la mitad del pueblo? No, dice, murió mucho pueblo. No sé, me cuesta un poco pensarlo, ¿no? O sea, después de todo lo que han pasado, que no han podido acceder a la tierra prometida, que ahora van a tener que vagar por el desierto otros 40 años sabiendo que no van a llegar, y ahora encima muere muchísimo pueblo. O sea, yo de verdad que no me imagino cómo tendrían que estar, cómo tendrían que sentirse. Fue una verdadera catástrofe lo que ocurrió allí ese día, o esos días. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Después del dolor que habían pasado, de toda la aflicción, lo natural era que se arrepintieran. Bueno, no sé si era natural. En muchas personas no es natural, ¿no? Pero eso es lo que debería de ser. Que el dolor nos llevara al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento les llevó a confesar que habían pecado. O sea, es decir, sí, nos hemos dado cuenta que hemos actuado mal, es verdad, hemos vuelto a actuar mal. Te pedimos a ti perdón, Señor, y también pedimos perdón porque hemos pecado contra ti, contra Moisés, contra tu siervo. Entonces, ¿qué es lo que les dice Dios? Les dice, mirad, coged y haceros una serpiente de bronce. Fundid lo que tengáis que fundir, con forma de serpiente, coged un asta, un trozo de madera, poner la serpiente en el asta y clavarlo ahí en medio del campamento y levantarlo para que bien se vea. Ahora no hemos llegado a eso, llegamos. La respuesta de Dios. Versículos 8 y 9. Aquí es donde viene la respuesta de Dios, lo que estamos diciendo. Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Ardiente en este sentido porque debía de ser fundida. Y ponla sobre un asta, como hemos dicho, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Lo que más curioso me resulta de estos dos versículos, no sé si os habéis fijado alguna vez, ¿cuál es la petición del pueblo a Dios? Es, quita esta serpiente de aquí, aléjala, no queremos tener a la serpiente. ¿Y qué es lo que Dios le responde? Haceros una serpiente de bronce, bla, 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 bla. Es decir, Dios no responde a la petición del pueblo tal y como ellos le habían pedido. Dios no quitó ese problema, sino que les dio una solución, les dio una salida. En medio de la crisis que estaban sufriendo, les dio una respuesta que no era como ellos pensaban.
Y además me llama mucho la atención las instrucciones que le da. Le dice en imperativo, hazte una serpiente de bronce, ponla sobre un asta. Esto requería el esfuerzo del hombre, es decir, los israelitas tenían que coger sus manos, coger sus herramientas y ponerse en marcha para hacer este elemento, esta serpiente de bronce. Requería una intención. Además, dice que cualquiera que mirare a la serpiente. No dice, cuando la serpiente esté allí, algunos la mirarán y se salvarán, y otros la mirarán y no se salvarán. No, dice cualquiera que mirare, se salvará. Y es automático. Cuando tú pongas tus ojos en la serpiente, automáticamente vivirás. Dejarás de esa mordedura, dejará de infringirte la muerte y vivirás. Y así es la salvación. La salvación, en este caso era sanación, pero eso sabemos que nos está hablando de la salvación del hombre y del alma. Ya me estoy adelantando. Requiere el esfuerzo del hombre. Esa salvación, esa sanación es para todos, sin excepción alguna. Y además es efectiva, es inmediata. En el momento en que miran a la serpiente, se salvan, no hace falta nada más. Vamos a hablar un poco del tema este de la serpiente de bronce, porque es un poco raro, ¿no? ¿No os habéis preguntado por qué Dios les manda construir una serpiente de bronce? No es que la idolatría estaba prohibida en Israel. Bueno, la verdad que no tengo todas las respuestas, pero sí es verdad que existía una tradición en Oriente Medio, en el Oriente pagano, que decía que si tú tenías un mal, si hacías un objeto, una imagen, igual que ese mal, cuando ese mal te infringiera daño, tú podías contrarrestarlo con la imagen. ¿Vale? Y eso es como lo conocemos hoy en día como un amuleto, ¿no? Es decir, que el pueblo de Israel sabía de qué iba esto. Más o menos entendía que esto lo hacían otros pueblos. Pero claro, había una diferencia radical, bueno, más de una. La primera, este objeto no estaba hecho para adorarle, obviamente, como sí que hacían los paganos. La segunda, la sanación no se producía por mirar al objeto en sí, sino que se producía por la fe que ejercía la persona que miraba aquel objeto, sabiendo que era Dios el que los salvaba. Y una cosa que me gusta mucho es que, algunos lo sabréis, esta serpiente de bronce es una prefiguración de Cristo en la cruz. Es decir, es un texto profético en ese sentido. Y eso nos lo confirma muy bien en el Evangelio de Juan, él mismo lo enlaza. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto viene justo antes de ese tan conocido porque de tal manera amó Dios al mundo, creador. Pues justo antes está este texto. Mirad qué importante es. Y os traigo aquí alguna curiosidad que no podía faltar. Una Biblia del siglo XV. Es una Biblia que está ilustrada, ¿vale? Está en latín. Y ya los monjes que ahí están en los monasterios iluminando los códices, ya tomaban esta ilustración. Como veis, aquí está la imagen de la crucifixión. Ellos ya enlazaban esta crucifixión con la serpiente en el desierto. ¿Veis? El palito y la serpiente. Ya lo enlazaban, ya hacían esa analogía entre la serpiente de bronce y la cruz. Y bueno, esto, si tenéis curiosidad, de la misma manera que Abraham fue a sacrificar a su hijo en un monte, de la misma manera Dios sacrificó a su hijo en lo alto de un monte, de la calavera. Me gusta contaros eso, porque es interesante. Y la última curiosidad. ¿Sabéis que en la Organización Mundial de la Salud tienen un simbolito que es una serpiente en un asta? Y luego también en los rótulos de las farmacias, bueno, ya no aparece tanto porque ya normalmente se pone solamente la cruz verde, pero es una copa. No os voy a contar historias de arte, pero viene a ser lo mismo, ¿vale? Viene todo del mismo sitio.
me parece curioso cómo un símbolo que es la serpiente, que normalmente es peyorativo, ¿no? Porque tiene relación con el diablo y todo esto, en este texto se utiliza como un símbolo de vida y mucho después también se sigue utilizando como un símbolo de vida para la medicina. Seguimos con lo nuestro. Hablando de la serpiente de bronce, en Segunda de Reyes, cuando ya el pueblo ha llegado a Israel, Israel ha llegado a Canaán, la deportación, etc., etc., en este momento era Ezequías, si no me equivoco. Sí, Ezequías, que fue uno de los reyes mejorcitos de Israel, que hizo esto. Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Vergonzoso, ¿no? O sea, es decir, todavía, después de no sé cuántos años, habían transformado ese símbolo de vida en un símbolo de muerte. La habían convertido en un ídolo. Y Ezequías tuvo que romperla ya. O sea, ya no valía colocarla en tal sitio, la rompo y la destruyo. Vamos con las aplicaciones. Primera aplicación. Si sigues a Dios porque sabes que es lo correcto, pero no le amas, seguro que pierdes el ánimo. Dice en 2 de Corintios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí esto me impresiona mucho, la verdad, porque muchas veces cuando llevamos algún tiempo siendo cristianos, siguiendo a Dios de verdad, perdemos el ánimo y, como se suele decir, perdemos el primer amor, que es Dios. Lo dejamos un poco apartado y dejamos de sentir, de experimentar esa pasión que teníamos al principio. Y eso nos puede conducir al desánimo. Esforcémonos por amar al Señor. Igual que nos esforzamos por amar a nuestra pareja, o nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos. Requiere un esfuerzo amar al Señor. Segunda aplicación. La insatisfacción lleva a la rebelión. ¿Os habéis sentido insatisfechos muchas veces? Ay, yo creo que sí. Yo por lo menos sí. Porque quizá pensamos que teníamos más expectativas con respecto a lo que Dios nos iba a dar, o ya estamos tan acostumbrados a lo que tenemos, a la rutina, que ya estamos cansados y queremos siempre más. Como estábamos viendo en el vínculo, estábamos viendo el libro de Eclesiastés, y una de las cosas que Eclesiastés dice es que el hombre siempre quiere más cosas, nunca se sacia el oído de oír y el ojo de ver. Gracias. Cuando estamos insatisfechos, acabamos rebelándonos contra Dios. Y la rebelión es pecado y puede llevar a consecuencias bastante graves. Así que cuidado cuando te sientas insatisfecho, cuando veas que en tu corazón estás empezando a desear otras cosas por encima de Dios, por encima de lo que Dios quiere para ti. Cuidado. 3. En el caminar de la vida se expone lo que realmente somos. Y es verdad. Cuando somos cristianos inmaduros, vivimos constantemente, queriendo más, insatisfechos, quejándonos, desanimados. Y digo constantemente porque puede que siendo un cristiano maduro tengas algunos momentos de desánimo. Puedes tenerlos, no pasa nada. El problema es si reincides en ese desánimo. Los cristianos fieles están satisfechos en Dios, totalmente satisfechos en Él.
y confíen en sus promesas. Es decir, a lo largo de nuestra vida, por sus frutos los conoceréis, se expondrá lo que realmente hay en nuestro corazón, de lo que realmente nos alimentamos todos los días. Cuarta aplicación. El pecado nos hace perder el tiempo y retrasa la obtención de las promesas de Dios. Eso le pasó a Israel, que le hizo perder el tiempo y mucho le hizo perder el tiempo. Y lo peor aún es que no solo retrasó la obtención de la promesa, sino que muchos de ellos no alcanzaron, no llegaron, no dice eso en Hebreos de Abraham, si no recuerdo mal, que no llegó que alguien me ayude, a ver la promesa cumplida, algo así. Es decir, el pueblo como conjunto, Israel como conjunto sí llegó a la tierra prometida, pero los que estaban ahí en ese momento viviendo esas circunstancias no llegaron a alcanzar la promesa. Y eso fue por el pecado, porque reincidieron en el pecado una y otra vez, quejándose a Dios por lo mismo y desconfiando de Dios. Siempre era desconfianza en Dios lo que les pasaba, prácticamente siempre. Pero, a ver, muchachos, ¿no veis lo que Dios ha hecho con vosotros? ¿Por qué todavía seguís pensando que no vais a poder alcanzar la tierra? Y es que me da rabia, pero nosotros somos igual. De verdad. Reincidir en el pecado. Lo hemos dicho. Ahora, algo que es una bendición se puede convertir en una maldición. Eso pasó con la serpiente de bronce. Algo que en un principio era para salvación de ellos, acabó siendo una piedra de tropiezo. Acabaron cayendo una y otra vez en eso. Y eso nos puede pasar hoy en día también. Puede ser que cualquier cosa que sea una bendición, el dinero, la familia, el trabajo, pongo los ejemplos más típicos, puede ser que se acaben convirtiendo en un ídolo. Y última aplicación. Dios no siempre quita el problema, pero sí da una salida. Dios no siempre va a hacer que desaparezcan nuestros problemas. Dios no quitó al pueblo de Israel esas serpientes. Dios no tiene por qué hacer que se termine esta crisis que estamos viviendo, aunque espero que algún día se termine. Pero no tiene por qué hacer que se termine ya porque se lo pidamos. Muchas veces los problemas en los que nos encontramos tienen que ver con nosotros mismos, con nuestro pecado. ¿La solución cuál es? El arrepentimiento. Pero ¿y qué hay de aquellas veces en las que estamos sufriendo las consecuencias del pecado de otros? Muchísimas veces. Dios nos va a dar una salida, da igual en la circunstancia en la que te encuentres, nos va a dar una salida. Cuando hay arrepentimiento nos va a dar una salida y además nos va a dar los recursos para poder salir de esa crisis. No va a ser automático. No va a ser, Señor, por favor quítame esto. Adiós, se me ha quitado al día siguiente. No va a ser automático. Dios te va a decir lo que tienes que hacer, te va a mostrar el camino y te va a decir, esto es lo que yo te he dado, te lo he puesto en tus manos. Estas son las herramientas para que salgas de esta crisis. Ejercítalas. Es decir, cuesta. La respuesta a nuestra oración no debe de ser siempre como esperamos que sea. Pero eso no significa que Dios no nos esté contestando. Nos está contestando. A veces decimos que Dios no nos contesta nuestra oración porque no nos está contestando como queremos que nos conteste. Pero nos está contestando. Dice en 2 de Corintios, y me ha dicho, Pablo dice que se lo ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya lo sabemos, lo hemos leído 1000 veces. Bástate mi gracia. Yo solamente soy necesario, nos dice Dios. Soy lo único que necesitas para estar bien. Y esto no tenía pensado decirlo, pero me recuerda a otra cosa. ¿Por qué tenemos que ser débiles? ¿Por qué la fuerza no está en nosotros? ¿Por qué no se trata de nuestros recursos o de nuestras habilidades y nuestras capacidades para salir de la crisis? Porque si lo hiciéramos con nuestras fuerzas, ¿para quién sería la gloria? ¿Para quién serían los aplausos? Para nosotros. Uy, qué bien, yo he podido salir de este problema. Quizá eso es lo que pasa hoy con el COVID, ¿no?
uy, qué bien, cuántos médicos tan sabios que saben mucho y han estudiado mucho y nos pueden sacar de esta crisis. Pero ¿quién les ha dado el conocimiento y quién les ha dado la capacidad a esos investigadores? Dios. Es decir, necesitamos ser débiles para que el poder de Dios se muestre en nosotros. Somos como vasijas de barro con grietecitas en las que la lucecita de Dios está en el centro y a través de esas grietecitas se ve la luz de Dios. Si no estamos rotos, si no tenemos debilidades, Dios no se puede mostrar. Y eso es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que las cosas que consigamos o que las crisis de las que seamos capaces de salir como individual, como matrimonio, como familia, como iglesia, sea dándole la gloria a Dios. Para terminar, así como el pueblo de Israel miró hacia la serpiente de bronce y se salvó, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Cristo. Ahí es una frase muy hecha, lo pone en la Biblia, pero sabemos qué significa, ¿no? Es decir, todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, que pase por el filtro de Cristo, que pase por el filtro de que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que nuestras decisiones pasen siempre por el filtro de Cristo. Que miremos a Cristo, siempre, en toda circunstancia. Porque Él es quien nos salva. Y nos salva no solamente cuando muramos y vayamos a su presencia, sino que nos salva todos los días. Su salvación es presente también. Y tenemos muchas cosas de las que ser salvados día a día. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y ahora, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta desmayar, es decir, vamos a sentirnos desanimados, pero Dios no nos va a dejar soportar más allá de lo que no podamos y nos va a dar todos los recursos para poder vencer la circunstancia siempre mirándole a Él. Así que vamos a terminar con una oración. Pido que cerremos los ojitos. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque en historias, Señor, que pasaron hace mucho tiempo, podemos ver cosas que también pasan hoy en día, Señor. Porque las personas somos iguales ayer, Señor, hoy, mañana, y tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces que nos sentimos muchas veces desanimados, muchas veces llegamos a estar quejándonos y nos quejamos por todo y no nos damos cuenta. Y conoces también nuestros pecados, Señor, pero también sabes, Señor, que queremos seguirte, Señor. Te amamos, Padre, y te pedimos que nos ayudes a poder correr esta carrera, Señor, que tenemos. También que nos ayudes a poder vivir estos tiempos difíciles, Señor, en los que hay mucho dolor y hay mucha confusión, Señor, en las personas. Nosotros, Señor, te tenemos a ti, tenemos al Dios que salva, Señor. Independientemente de cómo sean las circunstancias, sabemos que tú nos cuidas, Señor. Si bien no siempre nos libras de aquellas cosas que te pedimos, eso no quita que tú seas justo, que tú seas fiel, Señor, que tú seas bueno, Padre. Así que ayúdanos a ser sabios, Señor, en los tiempos que vivimos, para poder vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros, Padre. Ayúdanos también como iglesia, Señor, en los distintos sitios en los que estamos, a poder reflejarte, Señor, reflejar tu perseverancia en la cruz, reflejar el amor, Señor, que tú tuviste hacia toda la humanidad, Señor, en la cruz, para poder ser un poquito más como tú, Padre. Gracias por este día, Señor, por poder estar aquí, por poder hablar sobre ti, Señor, hablar sobre lo que
tú has hecho, sobre lo que tú haces, Señor, y lo que tú también vas a hacer en nuestra vida y seguirás haciendo, Padre. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de tu Jesucristo. Amén.